¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Gobierno Abierto, este espacio que dedicamos para el debate de temas que tienen que ver con la participación ciudadana y también la rendición de cuentas en la administración pública. Hay que recordar que este es un compromiso asumido por el gobierno en el marco de la Alianza del Gobierno Abierto, integrado por más de 60 países. El desarrollo de este programa en Paraguay cuenta con el apoyo de USAID y también de la ONG SEAMSO. Muy importante el tema que vamos a estar tratando esta tarde: educación con participación. ¿Qué impacto tuvieron realmente las protestas de los estudiantes y si existe o no transparencia en el Estado y en el manejo del MEC después de estas múltiples manifestaciones? Vamos a adentrarnos en el tema con un material especial que preparamos sobre el impacto del gobierno abierto dentro del Ministerio de Educación. El proceso educativo es dinámico y debe adecuarse a cada cambio. Además, debe ser accesible y abierto. Por ello, el Ministerio de Educación de Paraguay implementa herramientas que facilitan el acceso a la información y permiten a la ciudadanía participar de los procesos y planes, además de expresarse y denunciar irregularidades que existan. El portal de datos abiertos ofrece información sobre establecimientos, matriculaciones, detalles administrativos, mapas, además de nómina de funcionarios, presupuestos, concursos y contrataciones. Contralor Fonacide es una herramienta que muestra toda la información referente a los requerimientos de infraestructura de las instituciones priorizadas por la microplanificación del MEC. También trabajan en la concienciación de la gratuidad de la educación, que no te cobren por estudiar, y Mira Donde Aprendo, que permiten informar sobre el estado de los locales educativos. El monitoreo social es otra herramienta que fue presentada este año. Su objetivo es evitar la mala calidad de los kits escolares y de la merienda escolar, además de evitar el desvío de recursos. La innovación es la constante en un gobierno abierto y en el desafío de mejorar la educación paraguaya a través de la gestión del MEC. Vamos ya al desarrollo de nuestro tema de esta tarde: educación con participación. Recibimos a Celeste Mancuello del Ministerio de Educación. Celeste, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo le va? Bueno, vamos a hablar un poco del tema tan polémico, estábamos diciendo, el tema Fonacide. Mucha gente pregunta, hay muchas dudas, sobre todo también hay un seguimiento incluso de la Fiscalía en algunos casos. Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene herramientas que ofrece la ciudadanía para que sea parte de este tema del control ciudadano que tanto se requiere hoy en día. ¿Qué herramientas son esas? Efectivamente, el Ministerio puso a disposición, como resultado de haber iniciado este proceso de apertura de datos abiertos, también desarrolló herramientas tecnológicas que acompañen la participación y generen esto. Esto es Contralor de Fonacide, una herramienta desarrollada como producto de un hackathon que permite a la ciudadanía primero conocer cuáles son las instituciones priorizadas en el marco de la microplanificación educativa, que es un proceso instalado a nivel local, y cómo intervienen los municipios y las gobernaciones. Es decir, pueden acompañar mirando qué se intervino y también dejar sus comentarios, sus denuncias en caso que así corresponda. Celeste, me decías que esta herramienta se implementa ya desde el mes de septiembre. Sí. Hasta el momento, ¿qué receptividad tuvo esto en la comunidad educativa? Bueno, nosotros tenemos participación bastante diversa. Lo han utilizado periodistas, lo han utilizado investigadores, y también ahora estamos comenzando a trabajar más la participación de la comunidad como jóvenes, los jóvenes de estudiantes. Tenemos previsto llegar a las instituciones educativas para ir un poco generando también esta participación. En cuanto a las faltas y a las quejas principalmente, ¿qué dice la gente? ¿Falta realmente el tema de infraestructura solamente? ¿Falta el tema de alimentos? ¿En dónde se genera la mayor cantidad de dudas, por así decir? Bueno, en esta primera etapa, Contralor de Fonacide se inició con inversión en infraestructura. Para este año tenemos previsto implementar lo relacionado a alimentación escolar. Entonces, ahora los datos que tenemos están vinculados a intervención en infraestructura. Ya, bueno, aparte de esto, hay que decir que el Ministerio de Educación maneja algunas herramientas, como por ejemplo Mira Donde Aprendo y también Ani Yajepume. ¿En qué consisten estas herramientas que ofrece el Ministerio? Bueno, Mira Donde Aprendo es una plataforma tecnológica que lo que permite es que la ciudadanía pueda denunciar el estado de la infraestructura. Esta denuncia sigue un proceso ya instalado dentro, al interior de la herramienta, que va generando como llamadas a las diferentes dependencias vinculadas. Por ejemplo, gestión de riesgo, dirección de infraestructura, y según amerita le van dando como un nivel. Nivel rojo es cuando la infraestructura está en estado crítico, que necesita intervención ya, medio o regular. Y cobro cero es para instalar
que la educación es gratuita y está disponible, que no se cobre nada, ningún arancel, porque siempre he sabido las denuncias de que se cobra en concepto de alguna u otro sentido, entonces ir instalando que la educación es gratuita. Cuando esto se investiga posteriormente. Claro, definitivamente son denuncias nominadas, nosotros mantenemos el anonimato del denunciante y intervenimos como consecuencia. Celeste, siempre se dice que el tema de educación es fundamental para salir adelante, para llegar al Paraguay que queremos, pero a lo largo de los años estuvimos viendo que hubo muy poca inversión realmente. ¿Qué se puede decir sobre este tema de la inversión en infraestructura? ¿Es una deuda histórica para los estudiantes del Paraguay? Bueno, inversión en infraestructura, ustedes bien saben que hubo un proceso del momento del tema del FONACIDE en el que le pasan los recursos de educación a los municipios y gobernaciones. Entonces nosotros quedamos con saldo cero. Sin embargo, fuimos viendo otras estrategias para ir dando llegada y dar respuesta, porque es un clamor y estamos trabajando para responder. Sin embargo, vemos todavía alumnos estudiando bajo árboles. ¿Eso se considera inadmisible hoy en día? No, definitivamente no es admisible. Como te decía, hay un proceso de microplanificación instalado. También estamos acompañando en el marco de la emergencia educativa que fue lanzado por el gobierno. Y bueno, y estamos trabajando con este clamor juvenil que surgió. Entonces, ellos son nuestros principales actores en este proceso de mejora. Ya, el Ministerio de Educación cuenta con un portal de datos abiertos disponible en Internet. Sí. ¿Qué tipo de información puede encontrar en este portal la ciudadanía? En este portal estamos contando actualmente con más de 40 sets de datos. Tenemos datos de los recursos humanos, los salarios que perciben en el marco de la Ley de la Transparencia. Tenemos datos de las instituciones que deben ser intervenidas en el marco del FONACIDE como resultado de la microplanificación. Tenemos los datos de los requerimientos de estas instituciones. Tenemos la caracterización de nuestras instituciones, dónde están ubicadas, qué oferta dan, qué recursos disponen, datos de contrataciones. O sea, a medida que la ciudadanía va pidiendo más, nosotros vamos también acompañando, respondiendo a estos requerimientos, abriendo nuestros datos. Celeste, un tema también muy importante que se da principalmente a inicios y a fin de año, el tema de los kits escolares. Tengo entendido que existe un monitoreo de parte de la propia ciudadanía que puede involucrarse en este proceso. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, en realidad nosotros iniciamos el proceso de monitoreo social este año. El Ministerio de Educación es responsable del servicio de entrega de alimentación en Capital. Entonces, el piloto de monitoreo social arranca este año con Capital, 100 instituciones con 2 servicios, entrega de kit escolar y entrega de alimentación, con el objetivo de identificar cuáles son los puntos que nosotros tenemos que mejorar como ente para brindar estos servicios y haciendo partícipe a la ciudadanía en pleno, o sea, comunidad educativa, padres, supervisores, alumnos. ¿Hasta el momento ya se identificó algún punto a mejorar? Es un proceso que ahora está en plena construcción. Nosotros vamos a tener resultados entre noviembre y diciembre. Está previsto tener una evaluación de lo que fue este piloto y la meta es ir replicando, ir expandiendo al resto del país. Ya. ¿Qué planes existen actualmente para transparentar más aún la gestión del MEC? Bueno, nosotros seguimos trabajando, como te decía, consideramos como ministerio que la participación es fundamental en un proceso de mejora y el acompañamiento de la comunidad, tanto de los jóvenes, de los padres y de la comunidad plena, van a permitir dar ese cambio. En esa línea estamos trabajando también en ir abriendo más datos, en ir incorporando nuevas mejoras en lo que es Contralor, nuevas prestaciones en Contralor FONACIDE y también con otras instituciones del Estado. Estamos trabajando con Contraloría, porque los informes del FONACIDE se llevan a Contraloría, con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es la que hace el llamado, y hacer una integración de toda esta información para que esto esté disponible para la ciudadanía. Ya, Celeste Mancuello, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Gobierno Abierto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, con esto ponemos un poco de pausa en este espacio de Gobierno Abierto. Enseguida hablamos con los protagonistas del cambio en el MEC. Ya volvemos. Ya estamos en el segundo bloque de Gobierno Abierto. En este espacio vamos a estar hablando con los protagonistas del cambio que se dio recientemente en el Ministerio de Educación. Precisamente vamos a hacer un recuento sobre cómo se daban las llamadas protestas ciudadanas de los estudiantes en los colegios.
Después de las movilizaciones estudiantiles de mayo de este año, que exigieron mejorar la calidad educativa, el gobierno logró un acercamiento y se pudo firmar un acuerdo, un compromiso con los jóvenes representantes de los estudiantes del país. Este documento otorga a estudiantes la posibilidad de agruparse libremente y además refuerza el pedido presentado por los alumnos en octubre pasado. Además, se anunció la emergencia a nivel nacional en el ámbito de las condiciones edilicias de escuelas y colegios. Finalmente se conformó una mesa de trabajo que se reúne una vez al mes para abordar los temas principales, que son la reforma educativa y la reingeniería del MEC, el incremento gradual del presupuesto del MEC con relación al PIB, alimentación escolar y formación docente. En esta mesa participa toda la comunidad educativa. En estas movilizaciones se exigieron varias iniciativas del gobierno abierto, empezando por la transparencia de la participación, exigiendo una rendición de cuentas de la administración pública y con acceso a la información. Ya estamos en el segundo bloque de Gobierno Abierto y seguimos hablando de educación con participación. En este espacio recibimos a Joana Fernández de FENAES. Joana, ¿cómo estás? Súper bien, ¿qué tal? Bueno, también a Eber Méndez de la ONE. ¿Qué tal? Un gusto. Y también a Linda Vera de la Secretaría de la Juventud. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto. Súper bien. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de las protestas ciudadanas, principalmente de los estudiantes que se dieron en los últimos tiempos. Marcaron un gran punto de inflexión en lo que es el tema de educación. ¿Cómo evalúan ustedes el impacto que tuvo esta serie de protestas? Y sinceramente vemos esto como un gran avance, ¿verdad? Porque creo que la transparencia está en proceso ahora y después de todas las manifestaciones y de todas las tomas de los colegios, entre los estudiantes se logró una unión que nunca antes se vio y sinceramente esperamos que este año lectivo se culmine con la transparencia, obviamente. Este acuerdo firmado con el Ministerio de Educación, ¿qué es lo que contempla? En primer lugar, era la derogación de la resolución 4613, que le quitaba la autonomía a los centros de estudiantes. En segundo lugar, era la conformación de una mesa de trabajo con implicancia resolutiva, en el que participen toda la comunidad educativa, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y de Diputados, el ministro de Juventud, el ministro de Educación obviamente, padres, docentes y nosotros los estudiantes. Justamente se decía que este acercamiento entre el gobierno y los estudiantes era un hecho histórico. ¿Cómo vieron ustedes esto? ¿Esperaban? ¿Ustedes quieren tener mayor impacto? ¿Cómo manejan ese tema? La verdad que se dio un apoyo bastante grande, se dio el verdadero apoyo, la verdadera unidad en los compañeros en la lucha, ¿verdad? Porque fue una lucha de todos, ya ahí ya no se dividían los sectores de que era la lucha estudiantil, ya no era más FENAES, no era más UNEPI, no era más ONE, sino que ya fue una lucha universal, o sea, a nivel país. Y la verdad que se dio el espacio y la ciudadanía apoyó bastante, entonces gracias a eso logramos firmar el compromiso. Desde esas protestas hasta hoy, ¿ustedes ya ven avances significativos? La verdad que sí ya se ven algunos avances, ¿verdad? Ya se instaló la mesa con implicancia resolutiva, se está trabajando la ley también... La resolución, ¿verdad? Ya se derogó, inclusive ya se puso en vigencia una nueva. Se ven unos cambios, ¿verdad? Pero también eso no implica que nosotros estemos dormidos. Aclarar también de que nosotros estamos más expertos que nunca y no vamos a permitir de que ninguna acción vuelva a pasar, ¿verdad?, en contra nuestra. Ya, bueno, siempre decimos también que es muy importante guiar a los jóvenes, sobre todo para empoderarlos acerca de sus derechos. Linda Vera, contanos qué está haciendo al respecto la Secretaría Nacional de la Juventud. Bueno, yo creo que hay dos procesos que hay que entender muy bien. Por un lado está la cuestión que como gobierno tenemos que asumir de hoy hacer frente a esta demanda con respuestas reales y por otro lado colaborar a que el acceso a la información, el acceso a los instrumentos de control pueda llegar realmente a todo el país. Tenemos un proyecto que se llama el Proyecto Herederos de la Libertad, que busca el fortalecimiento de los centros de estudiantes desde una perspectiva de que conozcan la resolución número 1, por ejemplo, que es una resolución que garantiza plenamente sus derechos porque fue una propuesta de los gremios estudiantiles. Entonces hoy es importante que todos los centros de estudiantes tengan ese instrumento legal en las manos, en primer lugar. Y en segundo lugar, que también los estudiantes tengan una proximidad con la cuestión orgánica del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las instancias de toma de decisión? ¿Cuáles son los mecanismos de planificación que tiene el MEC? ¿Cuáles son los instrumentos de control que tenemos desde el Ministerio de Hacienda, desde la Contraloría, desde todas las plataformas de gobierno abierto que incluso trabajaron mucho con el MEC en estos últimos años, a modo de que esas sean herramientas que estén realmente a disposición de la gente y no sean solo herramientas artificiales que de repente no nos sirvan para generar el impacto y colaboren a que estos chicos tengan instrumentos con los cuales
hacer exigibilidad de derechos, proponer propuestas y seguir avanzando en este tema de la calidad educativa, que es un tema integral. Implica tener una visión política, una visión técnica y una visión ampliamente participativa de todos los sectores, si no, no funciona. En el tema del programa Herederos de la Libertad hubo un poco muchas dudas durante las protestas, ya se hizo aclaraciones al respecto, Sí. pero ¿de dónde salen esas dudas y realmente qué aclaración se hizo sobre las denuncias? Bueno, la cuestión con Herederos de la Libertad es una cuestión sumamente válida y legítima en cuanto a la crítica que se emitió sobre Herederos, que tiene que ver con la cuestión de la autonomía estudiantil, ¿verdad? Es claramente, y están en el derecho, ¿verdad?, de dudar que el gobierno quiera promover una acción que también respete la autonomía estudiantil, en proporción de que lo que generalmente se espera es que el gobierno plantee estrategias como para manejar la información o como para manipular de repente la movilización estudiantil. Aclaramos nosotros eso en primer término haciendo una reunión con los 3 gremios estudiantiles más los independientes. Mira, quiero contar con alegría que fue una reunión de mucha discusión, y eso es sumamente sano para el proyecto y también para la Secretaría. Y también a partir de ahí hicimos unos acuerdos en esa reunión con todos los gremios y con el sector independiente sobre qué cosas tendría que cuidar en virtud de la autonomía estudiantil el proyecto, y en eso estamos avanzando. De hecho, para formar parte de Herederos de la Libertad es el centro estudiante el que toma la decisión, no es el director ni el profesor, y firma una carta de adherencia. Entonces, por más que sea un programa público en instituciones públicas, es el centro estudiante quien toma la decisión de adherirse al proyecto o no. También explicando cuáles son las fases de Herederos, ¿verdad? Herederos tiene una fase de capacitación y fortalecimiento a los centros y actividades extracurriculares complementarias, ¿verdad?, que son muy importantes. Y la tercera fase, que es la que está más vinculada a estas herramientas de gobierno abierto, es la parte de incidencia en los equipos de gestión institucional, donde bueno, todos los centros de estudiantes tienen que tener acceso a las herramientas de control y a las herramientas legales de garantías de derechos. Hay que decir un poco que en cuanto a los entes del Estado, el Ministerio de Educación fue uno de los que mantuvo por mucho tiempo las puertas cerradas en cuanto a burocracia, procesos, acceso a la información. Hoy dice Joana que la transparencia está en proceso. ¿Cómo se puede llegar a una transparencia real? ¿Qué elementos ustedes consideran que tiene que haber para que exista una transparencia? En primer lugar, creo que la información debe de llegar a todos, porque algo que se vio que faltaba mucho durante toda la gestión anterior es que la información llegaba a algunos pocos nomás, y los que manejábamos la información eran los que participábamos de la mesa de trabajo, y obviamente a nosotros más nos llevaba esa información y nosotros comunicábamos eso en nuestros colegios, ¿verdad? Pero ahora un elemento importante, creo yo, para la verdadera transparencia es que la información llegue a todos. Ahora, por ejemplo, por el correo a nosotros nos están enviando todo, lo que vendría a ser las leyes, lo que se acordó en la siguiente reunión, y nosotros ponemos el orden del día de la mesa de trabajo con implicancia resolutiva, ¿verdad? Y se vio para coordinar justamente con las gobernaciones y los municipios, para que la información llegue a las coordinaciones y para que de ahí también pase a todos los alumnos, porque en realidad lo que no había antes era eso, o sea, no se comunicaban en realidad las cosas y siempre se tergiversaba todo, y aparte de eso se manipulaban también algunos datos. Sabemos que además de informar se tiene que controlar, y los estudiantes están bastante organizados. ¿Cómo se maneja Never con eso? Hay muchos gremios, de repente muchos intereses, pero también la necesidad de controlar la gestión del Ministerio de Educación. Claro, lógicamente, las organizaciones estudiantiles todas que tenemos el alcance nacional, tienen la posibilidad de hacer llegar la información a sus compañeros que están en el interior, tienen los compañeros de FENAL, la UNEPI, de la ONE, tenemos esa capacidad, pero lógicamente tampoco no es nuestro trabajo hacer eso. O sea, ese rol corre parte de ellos también, no solamente nosotros que hagamos todo el trabajo y que ellos se sienten sin hacer nada. Lógicamente nosotros les facilitamos información, ya que nos está llegando esa información a nuestros compañeros, y gracias a las organizaciones estudiantiles hoy se puede tener la representatividad suficiente en la MTE para tomar decisiones, porque yo, que soy de la organización, bajo la información y le bajo la información a mis compañeros que están en el interior, ¿verdad? Ellos toman la decisión, a mí me pasan la decisión y yo eso presento en la MTE. Eso fue también lo que se quedó en duda, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, nosotros nos encargamos de que esa mesa tenga la representatividad suficiente para poder tomar las decisiones, ¿verdad? Bueno, hay que decir que esta primavera informativa, por así decir, Linda, genera mucho interés de la gente, mucha indignación, genera el movimiento y las protestas ciudadanas también de varios grupos
no solo estudiantes, sino de otros también que están afectados. Sí. ¿Cómo se ve el proceso de cambio que se generó en los estudiantes? Porque siempre conversábamos acerca de la necesidad de que crezcan estos movimientos que se está dando ahora, ¿no? Sí, yo creo que una cuestión fundamental para la democracia del país es la cuestión de estos procesos que están iniciando y se están fortaleciendo, esta cuestión de la masa crítica, ¿verdad? De repente que plantea el acceso a la información no solo como una cuestión de cumplimiento por parte del Estado, sino por sobre todo como una herramienta de poder ciudadano. Y yo creo que eso es fundamental que podamos seguir analizando y comprendiendo, ¿verdad? Porque yo creo que hoy la sociedad paraguaya se encuentra en un proceso que a partir del acceso a la información uno puede tener mayores herramientas de accesibilidad. Tenemos espacios también para hacer que nuestras protestas tengan eco. Yo creo que la prensa hoy más que nunca está pendiente de sobre qué cosas se indigna la gente y qué tipo de datos está manejando la gente. Y en educación ese no es un dato menor, porque gobernar la educación es una cuestión sumamente compleja. Si los actores educativos no tienen la información, es una cuestión ingobernable, ¿verdad? O sea, realmente. O sea, nosotros tenemos que saber dónde están las necesidades, cómo están cuantitativa y cualitativamente esas necesidades y cómo podemos avanzar para mejorarla. Entonces es un gran paso que la gente pueda tener acceso a las herramientas, acceso a los marcos legales, acceso a esa información de qué se está invirtiendo en su colegio, qué se está invirtiendo en su escuela, cómo se está administrando A o B fondo, a modo de que eso dé un escenario de participación más activa de la ciudadanía en validar ciertos programas públicos y en proponer también alternativas de mejora o otras alternativas incluso de diseño en esas políticas, dependiendo también de qué público, ¿verdad? O sea, yo creo que hay gente que se dedica a la educación, la academia, los estudiantes, los docentes y otros que están desde el rol de padres, de comunidad. En cada uno de estos grupos hay interés en cierta información y bueno, cada grupo se va a ir empoderando y a través de esa información ejerciendo su propia incidencia y ahí tiene que estar obviamente el gobierno institucionalmente preparado como para responder a la altura de esos desafíos propios de la democracia. Bueno, Johanna y Ever tienen un papel fundamental actualmente con los demás dirigentes y también con los demás alumnos, ¿no? ¿Qué mensaje justamente dan a los jóvenes para que sean parte de esta primavera informativa, pero sobre todo exigir transparencia? Claro, en primer lugar lo que nosotros hacemos, o sea, como se sabe, nosotros recorremos colegios, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos en primer lugar es motivarle a los compañeros y demostrarles la realidad, porque muchos parece que a veces están cegados en realidad y que no ven lo que está pasando, que no ven que no se están cumpliendo sus derechos, porque como se sabe, nosotros tenemos nuestros derechos que son obligación del gobierno, obviamente que nosotros recibamos esos derechos. Y lo que hacemos es decirles eso justamente y decirles que luchen porque esos derechos se cumplan, porque muchas personas dicen, no, yo no tengo tiempo, no, yo total quito buenas notas, entonces yo ya tengo una carrera en el futuro y cosas así, pero lo que nosotros tenemos que hacer es justamente salir a luchar por las personas que no tienen voz, ¿verdad? Porque muchos niños ahora están recibiendo una educación pésima o algunos ni siquiera están recibiendo educación y ellos no pueden salir a las calles a manifestarse, por ejemplo. Y en algunos, o sea, en el nivel secundario hablando, también hay muchísimas personas que no están recibiendo esa educación y no tienen el conocimiento suficiente como para ellos salir y justamente decir, yo esto merezco y yo por esto estoy luchando, porque muchos ni siquiera jamás abrieron la Constitución Nacional, por ejemplo. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, informar. Y otra cosa, aclarando un poco el tema de que somos contralores o fiscalizadores, como se nos llama a nosotros. Yo creo que no somos eso. Yo creo que en el Ministerio de Educación y Cultura se deben de ver los contralores y fiscalizadores reales. Yo creo que somos nada más facilitadores de la verificación del proceso de construcción en los colegios, ¿verdad? Porque muchas personas, por ejemplo, dicen, ¿para qué se hacen cargo? ¿Por qué dicen que son fiscalizadores y contralores si ustedes no saben nada de arquitectura, ni de construcciones, ni de nada parecido? Y nosotros nada más lo que hacemos es ver si es que en serio se están construyendo las cosas que nos prometieron en los colegios, ¿verdad? O sea, aclarando un poco ese punto. Hay que exigir entonces los derechos. Claro, lógicamente, como dijo la compañera Johanna, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo, de que nosotros tenemos que facilitarles información de qué es lo que ellos se merecen, qué es lo que ellos tienen que tener, lógicamente, ¿verdad? Porque como dijo ella, los compañeros sinceramente saben que la realidad educativa en Paraguay es mala, ¿verdad? Pero no saben en qué grado llegamos. Es la posibilidad, ¿verdad?, de mostrarles cómo está la situación en casa para lugares vulnerables, ¿verdad? Pero lógicamente nosotros tratamos de hacer llegar esa información para que estén más despiertos también. Y otra cosa que a mí me movía bastante era que me decían de que
este es el momento en el que yo tengo que luchar, este es el momento en que yo tengo que ser parte y luchar por una mejor educación. Porque al día siguiente, yo al salir en las instituciones, desde el colegio, ya no voy a tener ese golpe tan fuerte, ¿verdad? Porque ya no voy a ser un secundario y capaz me digan, vos no sabes la realidad educativa, ¿verdad? Pero este es mi momento y yo al día de mañana ahora quiero llegar y que alguien me pregunte ¿qué vos hiciste por la educación paraguaya? Y yo le voy a decir, yo tomé un colegio, yo participé en MTE, yo estuve activamente participando para que la realidad educativa en Paraguay mejore. No llegar un momento en mi vida que me pregunten y yo no voy a tener o sea, con qué cara mirarle a esa persona y decirle que yo no hice nada. Lógicamente eso es la forma de motivar a nuestros compañeros para que también luchen con nosotros. Ya. Ever, Linda y Joana, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Gobierno Abierto. Muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo. Gracias. Bueno, cerramos con esto entonces, ponemos punto final a la edición de esta tarde de Gobierno Abierto con un resumen afirmando que la transparencia está en proceso, pero el desafío es que exista en un 100% en las instituciones públicas y sobre todo en el tema educativo. Los esperamos a todos el próximo viernes a las 5:30 de la tarde por Paraguay TV. Buenas tardes.